Muy bien, queridos hermanos, amigos, les damos la bienvenida nuevamente al programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Estamos saludando acá desde la sala de redacción y de la Asociación General y me encuentro aquí en compañía del pastor Idel Suárez. Bienvenido, pastor Idel. Muchas gracias. El pastor Idel es el presidente del Instituto Investigativo Ministerial de la Asociación General. Es un gusto tenerle en nuestro medio y la semana pasada hemos iniciado un tema bastante interesante y es Apocalipsis 18. Y hoy nuevamente está con nosotros para tener la segunda parte. Así es. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida y esperamos que ustedes también puedan escribirnos a info@sda1844.org. Y los que desean también participar en el chat pueden también escribirnos o dejar sus inquietudes también allí en el chat de Zoom o de YouTube o de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar el programa de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de estar delante de ti en este momento, que queremos rogar tu bendición por cada una de las personas que se conectan, los que irán a ver después también la presentación. Tú puedas bendecir el mensaje, bendice al pastor Idel en la presentación, también en las respuestas a las preguntas del tema de hoy. Te pedimos también por cada una de las personas que se han conectado, sus familias, bendíceles, bendice también a los que están pasando en necesidades, bendice tu iglesia a nivel mundial. Y te rogamos, Señor, que tú puedas seguir bendiciendo tu obra. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, nuevamente, bienvenidos. Hoy tenemos la segunda parte de Apocalipsis 18. Pastor Idel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por invitarme de nuevo en este estudio que es parte de la verdad presente. Así es, así es. Tenemos unas preguntas para el día de hoy. La semana pasada hemos analizado la primera parte de Apocalipsis 18. Vimos lo que contiene ese el mensaje central de Apocalipsis 18. Vimos también cuándo comenzó, de acuerdo al espíritu de profecía que nos mostraba desde el inicio de ese fuerte pregón, mensaje de Apocalipsis 18. Y hoy tengo la siguiente pregunta. ¿Es Apocalipsis 18 o el ángel de Apocalipsis 18 solamente un refuerzo al tercer mensaje angélico o es otro ángel diferente? La respuesta a esa pregunta es las dos. Es un refuerzo o complemento. Lo leemos aquí en Primeros Escritos. Dice en la página 277, este mensaje parecía ser un complemento del tercer ángel, del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. El clamor de medianoche fue promulgado por otros dirigentes, por Samuel Snow, que fue el más prominente de todos, y se conoció como el movimiento de los 7 meses. Ahora, este mensaje es presentado en la misma página, después vi a otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Así que se une otro ángel. Así como el
segundo ángel se unió al primero, el tercero se unió al segundo, el cuarto se une al tercero. No tienen fecha de expiración al iniciar el nuevo mensaje. Nosotros continuamos presentando el triple mensaje angélico dentro del otro ángel o dentro del mensaje del cuarto ángel. Muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente: si es, o sea, es un cuarto ángel, ¿quién está representado por ese cuarto ángel? Están representados aquellos que aceptan el mensaje y lo comparten, como lo leímos la vez pasada en los testimonios. Cada ángel representa un movimiento entre el pueblo de Dios que acepta la verdad y la proclama. O sea que tiene y que ver creemos que se refiere a nosotros, al movimiento de reforma. Si no hubiere otro ángel, no tendríamos derecho de existir. Así es, o sea, es el remanente, aquellos fieles que han quedado y han sostenido la verdad. Siempre un remanente queda y continúa con el mensaje. Y este remanente de este periodo de iglesia, del tiempo de la Odisea, va a llegar a establecer con todos los demás remanentes la iglesia celestial, cuando Cristo venga. La iglesia triunfante. Hoy es la iglesia militante. Militante, así es. Muy bien, tengo otra pregunta, pero me gustaría ver la presentación primero para luego continuar con la parte final de este tema tan importante. Apocalipsis 18, segunda parte. Vamos a hablar de la voz. La vez pasada tratamos el tema de la luz. La luz viaja más rápido que la voz. La luz comenzó en 1888 y sacamos varios testimonios para comprobar eso. Pero ¿qué dice la voz? Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Así que está diciendo de salir de ella. Porque si permanecen en ella, participan de los pecados y recibirán las plagas. Me da mucha tristeza compartir este hecho histórico. Aquí tenemos esta carta en alemán. Es una carta circular, escrita el 2 de agosto de 1919. Es firmada por el pastor Guy Dale, que era de Inglaterra, el secretario de la División Europea. Y él pues estaba en la sede, ahí en Alemania, y en el punto número 2, que está ahí subrayado en el original, he traducido parte, que dice lo siguiente: nosotros debemos hacer nuestro servicio militar y con gozo. O sea, hacer el servicio militar y con gozo. Eso incluye el servicio militar de llevar las armas, eso incluye el servicio militar de matar, eso incluye el servicio militar de moverse en sábado, de pelear en sábado y de matar en sábado. Se transgrede el cuarto y sexto mandamiento, para que los oficiales al mando nos podrán decir como soldados, nos podrán hallar como soldados verdaderos y valientes. Aquí dice que deben ser valientes ahí en el campo de batalla, quienes están dispuestos a morir por sus hogares, por nuestro ejército y por la patria. Ahora, yo no conozco en los evangelios que Jesús alguna vez haya dicho: mueran ustedes por el ejército y mueran por la patria. O sea, de pronto estas palabras las podíamos aplicar, pero para el ejército celestial, o sea, la milicia espiritual, no para hacerlo de una manera del defender la patria en esta tierra, sino la patria del reino de los cielos. El pastor Watts me hizo ver que 50 años antes, en el mismo mes de agosto, el mismo día 2 de agosto, los pioneros adventistas habían escrito otra carta al gobierno
y en ella decían que sus jóvenes no podían ir a la guerra, porque no podrían guardar el sábado y no podrían guardar el sexto mandamiento, que no estarían de acuerdo con el derramamiento de sangre, que no estarían de acuerdo con portar las armas. Y sin embargo, 50 años después, la iglesia ha dado un giro a 180 grados. Iba en una dirección y se tornó a ir camino a Egipto, al mundo. Es la triste realidad. Y esta no es la única carta. Hubieron muchas otras cartas que fueron publicadas, hasta libros que fueron publicados a favor de ir a la guerra, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, de parte de la Asociación General y de la División Norteamericana. Y lo que veo acá también es que no solamente se da la libertad, sino que se motiva, se promueve. Ahí no dice nada de libertad, es un mando que deben ir. Sí, como una orden para que se cumpla pues como iglesia. O sea, está un asunto no solamente transgrediendo, sino motivando a otros que se transgrede también la ley de Dios. Ahora, vamos a leer sobre la voz. En la Biblia hallamos la voz. Y aquí en el libro de Mateo capítulo 3, del 1 al 4, dice: en esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Esas langostas son langostas de árbol, el carao que le decimos, no langostas de mar ni la langosta así del saltamonte. Pero Juan el Bautista es considerado como la voz. Jesús dijo que era la voz, y cuando vinieron a preguntarle en el libro de San Juan, en San Juan capítulo 1, ¿quién tú eres? Él dijo: yo soy la voz. Pues es fascinante ahora leer el siguiente párrafo. Vamos al siguiente párrafo de consejos sobre el régimen alimenticio, y mira lo que dice: Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Y fue el representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Y note esta oración, Pastor Avellaneda: Juan era un reformador. Así que la sierva del Señor dice que Juan es un reformador, y Juan es el que representa a los que viven en nuestro tiempo. Y es interesante, ¿no? Porque es el mensaje para este último tiempo también. O sea, sí. Juan en la proclamación del mensaje, pero Juan en la vivencia como tal de la reforma pro salud. O sea, y Juan en la voz, siendo representado por la voz. La voz representa a Juan, Juan representa a los reformadores. Esa voz aparece en Apocalipsis 18, y como decía el pastor Cholich, en 1914 se dio una voz bien fuerte, una voz que conmovió a la iglesia adventista hasta el punto que tuvo que venir el presidente de la Asociación General con miembros de la Asociación General a entrevistarse con ese grupo opositor. Y dice: él fue un representante de los que viven en los últimos días. Nosotros somos los que vivimos en los últimos días. Vamos a hacer un listado en cuántos puntos tenemos semejanza con Juan. Juan fue un pacifista. Cuando se le acercaron los soldados y le preguntaron: ¿qué haremos nosotros? En el libro de Lucas, Juan les dice: no hagáis violencia a ningún hombre. Y el pastor Di Franca ha dado una exposición muy importante sobre el pacifismo. Luego, Juan fue un reformador pro salud. Fue vegetariano, lo dice ahí en el Consejo sobre el régimen alimenticio. Nosotros como pueblo somos pacifistas, igual que los adventistas al principio. Hoy los adventistas nominales no son pacifistas. Hoy no son vegetarianos. Nosotros seguimos siendo vegetarianos.
una minoría del pueblo adventista hoy vegetariano, pero no la mayoría como antes. En nuestro pueblo todos somos vegetarianos. Y dice, Juan fue un promulgador del matrimonio indisoluble. Se enfrentó con Herodes y le dijo, Herodes, no te conviene esa mujer, porque tú eres divorciado, ella es divorciada, porque ella es además pariente tuya, no te conviene. Así que Juan levantó la voz a favor de un matrimonio edénico, que es por toda la vida. Juan fue un reformador del vestuario, se vistió modestamente. Yo estuve recientemente en Irlanda visitando unos hermanos adventistas muy cariñosos, muy atentos, pero la esposa del predicador estaba adelante. Quizás no lo sabía, pero todo con maquillaje, con pantalones. Estuve en China y la que me tradujo era otra hermana adventista con pantalones, con maquillaje, con joyas. Pero según fue pasando los días, ella se fue quitando el maquillaje, se fue quitando las joyas, ya aparecía en falda. Pero yo no le dije nada, nadie le dijo nada, pero vio a todos nuestros hermanos chinos allá de cómo se vestían, cómo nos vestimos nosotros. Ya, o sea, que eso influyó también bastante para el cambio. Y es interesante lo que usted acaba de decir de Juan el Bautista, porque su vestido era diferente, o sea, que lo caracterizó, lo identificaban, lo conocían. Sí, así como el caso de Elías, ¿no? Correcto. Cuando Elías le dijeron, alguien, un rey en el cual dijo, bueno, pero ¿cómo era ese hombre? Dice, no, se vestía de este y este. Ah, ese es Elías. Y así debe ser hoy en día, ¿no? O sea, la reforma pro salud, el vestuario debe caracterizar al pueblo de Dios para decir, ese es el pueblo de Dios, por las características que usted está mostrando, lo que la palabra de Dios dice. Entonces muestra y predica, ¿no? Su vida lo predica a través de la práctica. En los testimonios hay muchos escritos de la sierva del Señor que aplican este movimiento de reforma dentro de la iglesia de la Odisea. Y aquí hay una prueba. Está en el comentario bíblico adventista, en la página 966 en inglés, y dice, la amonestación, y este es el comentario que está debajo de Apocalipsis 3:20. Ella cita Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Urias Smith dice que aquí hallamos a Cristo fuera de la iglesia. Está fuera y está pidiendo que por favor le abran la puerta. Luego la sierva del Señor escribe, la amonestación representa una esperanza de reforma. Y cita Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, implica que serán pocos, oyen la voz. Jesús fue el que dijo, tengo ovejas en otro redil, pero oirán mi voz y dejarán esos rediles y vendrán al redil mío, dice Jesús, y habrá un redil y un pastor. Así que aquí tenemos la esperanza de la reforma. Este quizás es el párrafo más importante, en mi opinión personal, concerniente al movimiento de reforma, identificándolo como el remanente. Usted dijo al principio de este programa que Apocalipsis 18 representaba el remanente. Pues si hacemos la pregunta, ¿quién es el remanente? Este pasaje nos contesta quién es el remanente y nos da las características de él. Y es más, este fue el libro que se publicó después de la muerte de la sierva del Señor. Ella lo había escrito, pero fue publicado después de su muerte. Es Profetas y Reyes y está en la página 501. Debemos tomar nota de esta página. Y dice así, en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo vivimos? En el tiempo del fin. Ha de ser restaurada toda institución divina. ¿Qué institución divina? La institución divina del matrimonio, la institución divina del vegetarianismo, la institución divina del sábado, la institución divina del pacifismo. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, ahora aquí lo dice, el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, los que se destacan delante del mundo, el mundo los conoce como reformadores.
Y este movimiento de reforma está registrado en todos los países que está en el mundo, más de 130 países, siempre se registra como reforma. Somos reformadores. Amén. Dice aquí el pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. A.G. Daniels en 1920 dijo que en unos años ya iba a dejar de existir la reforma. Y ese no es el caso. Hemos cumplido ya nuestros 100 años. Y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Eso incluye el sábado, eso incluye el matrimonio, eso incluye el sexto mandamiento de no matar y el octavo, que tiene que ver con las guerras de conquista. Ahora vemos allá en Europa una guerra de conquista, un país tratando de quitarle a otro país su terreno, su tierra. Dice, serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, y las calzadas nuestras son las calzadas del Evangelio eterno. Seguimos a Jesús. El poder, ese es el último, la tercera fase. Hablamos de la fase de la luz, la fase de la voz. ¿Y qué es el poder? Y dice aquí el Señor Jesús en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 5 y 8, que después de Juan el Bautista vendría el Espíritu Santo. Dice aquí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Qué linda alegoría que hacemos de Juan y la voz con los reformadores, y ahora del poder que está en el futuro, que viene después de Juan, y es el poder de la gloria de ese ángel que desciende del cielo, que representa el Espíritu Santo o la lluvia tardía. Aquí hay un párrafo que lo muestra de nuevo en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 984. Yo he hecho esta traducción y está el original arriba en inglés. Dice, al expandirse el mensaje del tercer ángel a un fuerte pregón y al atender el cierre de la obra con gran poder y gloria, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía. Así que es la lluvia tardía en su poder, en su última fase. Y bueno, todo que tiene comienzo necesita también fin en esta tierra, excepto si estamos con Cristo, que el fin se mide únicamente con la vida de Dios. Y en Jeremías 12:5, este fue un texto que yo aprendí del pastor Oscar Kramer, que fue uno de los pioneros de la obra aquí en los Estados Unidos. Y él citaba esto cuando presentaba la reforma. Citaba Jeremías 12:5. Dice, si corristeis con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si tropiezas en la tierra segura, ¿cómo harás en la inundación del Jordán? El pastor Kramer decía, bueno, si tú no puedes con los que corren a pie, ¿cómo te vas a correr con los de caballo? Es imposible. Sí. El hombre más rápido que conocemos es Usain Bolt de Jamaica. Sí, y Jamaica tiene gente muy rápida, pero ellos no pueden correr más rápido que los caballos. Y luego dice, si tropiezas en tierra segura, ¿cómo harás en la inundación del Jordán? El Jordán aparentemente se inundaba y se desbordaba en ciertas épocas, como la época de invierno, como hacía antes el Nilo, que se desbordaba. Yo solo conozco una persona que corrió más rápido que los caballos, y ese fue Elías. Elías.
Elías corrió más rápido que los caballos y Elías está simbolizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista representa el movimiento de reforma. Y si el pueblo adventista fracasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra en Afganistán, ¿cómo va a pretender correr y competir en el Armagedón o en la guerra de Gog y Magog? No, pero este movimiento de reforma se ha mantenido fiel, comenzando con la guerra civil, que estábamos dentro de la iglesia adventista, la guerra contra España, no participamos. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los fieles no participaron. Tampoco en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en Afganistán, en la guerra del Golfo. Así que podemos contender con la última guerra. Si seremos fieles o no depende de Dios y depende de la fidelidad de esa generación de reformadores. Hoy estamos en tierra segura en Cristo, y si nos mantenemos levantando en alto la verdad presente, esperamos en Dios que nos ayude. Así es, interesante y esa conclusión. Y quizás la pregunta que podemos hacernos ahora es, bueno, si somos ese remanente que representamos ese fuerte pregón, ¿cuál debe ser también nuestra preparación hoy? O sea, ¿cómo debemos estar preparados o en qué asunto debemos nosotros también alistarnos hoy? Porque Juan el Bautista hizo su trabajo, Elías hizo su trabajo, ahora nos corresponde también a nosotros. ¿Necesitamos repetir el trabajo de Elías? ¿Necesitamos repetir el trabajo de Juan el Bautista? Y dice aquí, Primeros Escritos, página 278, Dios colaboraba con la obra y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia. Se unían a los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Así que tenemos que tener la fe de Jesús, tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios y tenemos que predicar el evangelio a todo el rincón de la tierra. Y vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. El clamor de medianoche llegó a tener 50,000 miembros. Y los testimonios dicen que en el último día habrán 144,000. 3 veces esa cantidad. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamado y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Así que al oír el mensaje, muchos se unirán a este pequeño remanente. Hay algo que usted presentó allí interesante, es que se requiere también de la lluvia tardía. O sea, sí, es necesario para que se convierta ese mensaje en ese fuerte pregón, se requiere recibir la lluvia tardía para que no sea el ser humano, sino sea el Espíritu de Dios obrando en nosotros, para que el mensaje pueda llegar a todos los lugares. Así es, mi querido hermano. Sin Dios es imposible proclamar el Evangelio. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y para ello tenemos que ser sellados. Y para estar sellados tenemos que haber confesado todos nuestros pecados. Y tenemos que tener la justicia de Cristo enteramente que nos cubra. Bueno. Muy bien, queridos hermanos y amigos, es interesante el estudio de este capítulo, de estos versículos de Apocalipsis 18, y creo que ha sido claro la presentación y esperamos que podamos estar entre aquellos, ese remanente fiel que ha mantenido los principios de Dios, que ha seguido levantando en alto esos principios. Podamos estar en aquellos que al recibir la lluvia tardía podamos ser los instrumentos para que ese mensaje se convierta en ese fuerte pregón. A eso estamos llamados y esperamos que el Señor pueda obrar en nuestros corazones para que en cada momento, como ya se presentó
que podamos mantenernos para que cuando llegue la batalla final, la prueba final, podamos estar fortalecidos y poder haber caminado con los que han caminado a pie para poder caminar con los de a caballo. Correr con ellos. Así es. No sé si tenías alguna palabra más. Quiero animar a todos los que siguen este programa que no dejen la mano de Jesús y que estudien los testimonios, que guarden los mandamientos de Dios. Y la lluvia tardía no va a caer si el pueblo de Dios, todos están haciendo la obra misionera. Así es, ese es nuestro deber como iglesia, como individuos, poder hacer un trabajo especial en ese sentido de la predicación del Evangelio. No podemos detenernos. Dios nos ayude para poderlo hacer. Vamos a terminar con una oración más. Pastor Idel, por favor. Abba Padre, ante ti venimos al lugar santísimo y rogamos por tu Espíritu, y rogamos por tu gracia y por la fe dada a los santos. Bendigas al pastor Avellaneda, a todos los que siguen este programa, y sálvanos, Señor, para tu reino. Danos ese espíritu misionero de Elías, danos ese espíritu y esa determinación que tenía Juan el Bautista, porque todo te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias a cada una de las personas que nos han seguido en el programa del día de hoy. Muchas gracias, Pastor Idel, por haber aceptado la invitación. Dios lo acompañe. Esperamos que pueda estar con nosotros en otra oportunidad, en otro tema también de preguntas y respuestas. Y que el Señor pueda bendecirnos. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, hermano. Ahora vamos a empezar.